Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Atendiendo a una gran cantidad de comentarios que nos hicieron en el video del día de ayer, hemos querido hoy hacer esta segunda parte. De verdad que muchas gracias a todos los hermanos que se interesaron en este tan importante tema que nos llama a la atención en este día. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Cuando hablamos de tener un encuentro con Dios, observen esto. En la Biblia hubieron muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que tuvieron un encuentro con el Señor. Diferentes momentos, estaban haciendo diferentes cosas, y todos aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor, a quienes Dios les habló, a quienes Dios les ministró, inmediatamente obedecieron a la voz de Dios que le estaba hablando, o aquella manifestación de Dios que en aquel momento le dio a conocer a ellos lo que era el propósito de Dios para su vida. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el caso de Noé, a quien Dios le dijo: constrúyeme un arca. Noé tiene un encuentro con Dios, y el encuentro con Dios lo ubica en el propósito de Dios, y Noé comienza a construir algo. Para su entonces era un absurdo. Lo que Noé estaba construyéndole al Señor era un absurdo en su momento, porque nunca había llovido del cielo hacia la tierra, sino que nos dice la palabra que un rocío era que salía de la tierra y regaba la superficie terrestre. Ahora, Dios le dice: hazme un arca. Y Noé hace un arca porque va a llover. Y va a llover no como ellos estaban acostumbrados, sino como Dios lo iba a establecer. Ahora bien, Abraham, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro que Abraham tiene con Dios, Dios le habla, le ministra y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no cuestiona a Dios. Abraham sale y va a la tierra que el Señor le indicó. Ahora bien, observemos lo siguiente. Podemos continuar, como decía ayer, sobre Moisés, sobre Isaías, sobre Saulo y otros hombres de Dios que tuvieron encuentros con el Señor. Mencionaba también el caso de Daniel y todos estos hombres que al tener un encuentro con Dios, el encuentro con Dios le cambia la vida. A esta gente que no le quedó fuerzas, algunos cayeron como muertos frente a la presencia del Señor. Entonces, hubo un cambio notorio en aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor. Observen algo. Dios tiene un encuentro con Moisés. Vamos a tomar a Moisés y explicar algo de Moisés. Dios tiene un encuentro con Moisés. Y cuando Dios se encuentra con Moisés, Moisés cambia. Toda la estructura mental de Moisés cambia. Moisés obedece el llamado de Dios y va a Egipto, regresa a Egipto para convertirse en el hombre que Dios había encomendado para sacar, dirigir al pueblo de Israel en la salida de Egipto y llevarlo por el trayecto del desierto. Ahora bien, el Señor tiene un encuentro con Moisés, Moisés tiene un encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios quiso tener un encuentro con el pueblo y el Señor descendió en el monte, el pueblo temió. Y cuando el pueblo temió, le dijo a Moisés que no hable el Señor con nosotros, sino que hable contigo. Ellos renegaron a tener un encuentro con Dios. Y para mí, ese fue uno de los factores que produjo que Israel nunca pudiera obedecer a Dios como Dios lo quería en medio del desierto. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiso hablarle, Israel se negó a hablar con el Señor, porque el pánico se apoderó de ellos. Ahora bien, cuando vemos esto, nos encontramos que
Este encuentro con el Señor produce tanta transformación en la vida de la gente que te hace ser completamente diferente. Busquemos en la Biblia aquellas personas que podemos conocer el antes y el después de un encuentro con Dios. Por ejemplo, uno de los casos que no podemos dejar de mencionar es el caso de Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Sabemos quién era Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que consentía en la muerte de los apóstoles y de los primeros cristianos? Mas, sin embargo, luego él mismo murió creyendo en Jesucristo. Y pasó tantas vicisitudes, tantas situaciones. El mismo apóstol Pablo nos declara muchísimas de las cosas por las que él tuvo que atravesar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces hubo un cambio, hubo una transformación, hubo una metanoia, una metamorfosis en la vida de estos hombres que le estoy mencionando cuando tuvieron un encuentro con Dios. Este encuentro con Dios los envalentó. Este encuentro con Dios los hizo a ellos hacer cosas que de otra manera no iban a hacer. Por ejemplo, el mismo caso de Gedeón, que podemos ver que Gedeón era un muchacho con ciertos miedos, ciertos temores, pero el Señor se le aparece y le dice, esforzado, valiente, que el Señor cambia la perspectiva que tenía Gedeón aún de sí mismo. Porque eso es lo que el Señor hace cuando tú tienes un encuentro con Él, que hace que tú te veas como Él te ve, como lo que el Señor ha diseñado para ti, como lo que el Señor ha dicho de ti. Y ahí es donde viene la diferencia entre el que ha tenido un encuentro con Dios y este encuentro con Dios lo ha cambiado, lo ha transformado, y aquel que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Si tener un encuentro con Dios nos cambia, nos transforma. Entonces, ¿dónde quedan aquellos? Que era lo que explicaba ayer. ¿Dónde quedan aquellos que dicen haber tenido un encuentro con Dios y su vida no cambia? Aquellos que dicen que Dios les ha hablado. Es más, hay personas que dicen constantemente, Dios me habló. Yo he conocido personas que ellos desde que se levantan hasta que se acuestan, es supuestamente Dios hablándole. Pero hay un detalle con ellos. Su vida no cambia. Ellos no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y viven haciendo cosas que están ajenas a la voluntad de Dios. No es que seamos perfectos, pero cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, su vida será lo más ajustada posible a lo que es la voluntad de Dios, porque es lo que vemos en la Biblia. Ahora bien, si entramos, y gran parte de las personas que les mencioné están en el Antiguo Testamento, pero entremos en lo que es la vida creyente, la vida cristiana del Nuevo Testamento, donde ahora Jesús mismo nos dice, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Y el que el Hijo del Hombre liberta tiene al Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Tiene al Espíritu Santo que nos conduce. Tiene al Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria. Entonces, como creyentes debemos entender, debemos comprender que ahora nosotros tenemos ventaja sobre los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron todas las herramientas que nosotros hoy en día tenemos. Ya tenemos el sacrificio perfecto de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo permanentemente trabajando en la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué acontece? Cuando nosotros vemos esto, vamos a entender también lo siguiente. Y aquí es donde está lo importante de la palabra del Señor, de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma lo que ya Cristo dijo. Jesús dijo, Él os recordará las cosas que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo toma la Biblia. Cuando viene un momento de dificultad a tu vida, lo que el Espíritu te recuerda es lo que la Biblia dice. Porque la palabra es Espíritu. Entonces, escucha esto. Cuando te viene un momento de tentación, cuando te viene la tentación,
el Espíritu de Dios te recuerda también lo que la Biblia dice, lo que Cristo dice, lo que la palabra de Dios dice. Y esto te va a ti a permitir vencer la tentación. O sea, vencer al diablo. No sucumbir delante de las tentaciones del enemigo, porque ahí tú tienes el Espíritu que te está fortaleciendo, que te está guiando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Y una de las herramientas de la armadura de Dios es la espada, símbolo de la palabra. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando tenemos la palabra, tenemos esa arma de guerra que corta a diestra y a siniestra, a derecha, a izquierda, ¿verdad? Y entonces, allí podemos nosotros caminar conforme al proyecto de Dios para con nosotros. Es allí donde nuestra fe se fortalece, porque hemos tenido un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo nos llevará todos los días a la cruz. Nos llevará todos los días a volver a Él. El mensaje de la cruz, que es el mensaje que no se va a acabar mientras estemos aquí en la tierra. Es más, es el mensaje más importante que se puede predicar, el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz está la redención, la salvación, la restauración. En la cruz fue que anularon el acta de los decretos que había contra nosotros. En la cruz fue que se derramó la gracia. El sacrificio perfecto de Cristo se consumó en la cruz del Calvario. Por esto es importante que nosotros entendamos hoy que hay que volver a la cruz y hay que tener un encuentro con Cristo en la cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces hay que volver a la cruz porque el encuentro con Cristo se da en la cruz. Repite esta palabra conmigo. El encuentro con Cristo se da en la cruz. Hay que volver a la cruz, hermanos. Hay que volver a tener un encuentro con Dios y que ese encuentro con Dios te cambie. Y tu vieja naturaleza, tu naturaleza caída, tu naturaleza adámica, esa naturaleza que durante tanto tiempo gobernó al hombre, sea sacrificada en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nuestros pecados. Entonces nos levantemos en victoria, creyendo a lo que Dios ha dicho de nosotros. Y tú, que has tenido un encuentro con Dios, sabes de lo que te estoy hablando, porque un encuentro con Dios lo cambia todo. Si tú deseas que tratemos algún tema específico, déjalo en los comentarios. Y allí vamos a trabajar ese tema que tú quieres, ese tema bíblico que tú quieres. Nosotros trabajamos con esto también. Leemos todos los comentarios y en los comentarios nosotros muchas veces decidimos qué tema vamos a tratar. Estamos orando al Señor, queremos ser guiados por el Espíritu Santo y también nos gusta que tú nos indique qué tema te gustaría que nosotros subamos a esta plataforma. Esperamos que el tema de hoy sea de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida. Dios te ha de hablar y te ha de bendecir. Me despido diciéndote lo siguiente, como cada mañana. Ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar.